Buenos días, estimados todos, hermanos, hermanas, familia, invitados. Sean bienvenidos todos, de verdad me da mucho gusto, hermanos, estar aquí ante ustedes, también ante las personas que nos visitan en el internet, que nos ven, que están ahí en la transmisión. También sean bienvenidos y me da mucho gusto, hermanos, poder tener esta oportunidad, este momento de compartir con ustedes. Vamos a estudiar un tema, retomando uno de los puntos, uno de los conceptos que el hermano la vez pasada predicaba, y aunado también, ¿verdad?, a lo que vimos en la obra que representaron los jóvenes, los hermanos de escuela dominical, ¿verdad? Bien, me gustaría, hermanos, comenzar con una oración, en tanto ahorita ajustan un poquito lo del sonido. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que podamos hoy llegar a conocer, a entender lo que Él quiere que hoy comprendamos, ¿verdad? Padre, gracias Dios amado por este momento, gracias por esta reunión que nos permites tener en este domingo último de este año, Señor. Padre, en verdad, muchas gracias por lo que has hecho, Señor, por nosotros, por el amor que nos has dado. Padre, en verdad, muchas gracias, Señor, como se oraba al principio, porque en todo este año, Señor, has sido fiel con nosotros, has estado con nosotros y nos has dado tu palabra, Señor. De verdad, muchas gracias, Padre, pues Hoy te pido, Señor, que bendigas estos momentos de estar juntos, estos momentos, Padre, para abrir tu palabra, para leer, Señor, la Escritura y aprenderla, Señor, comprenderla y principalmente discernirla, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, hermanos, vamos a estudiar juntos. Vamos juntos a ir leyendo los textos. Traigo muchos versículos, así que nos va a ser muy útil leerlos en la pantalla. En esta ocasión nos va a ser útil estarlos viendo y observando, ¿verdad?, a través de los proyectores. Este tema que hoy vamos a estudiar nace a raíz de estar meditando un poquito al saber que hoy era el último domingo del año y decir, bueno, Dios, ¿cuánto nos has dado? ¿Cuánto nos diste? De verdad, cuántas cosas hiciste, Señor, porque en cada domingo tuviéramos una palabra, porque en cada domingo tuviéramos una enseñanza, un mensaje, ¿verdad? Y bueno, al pensar en ello, pues decía, Señor, gracias porque escuchamos mucho, gracias porque leímos mucho la Escritura, gracias por todos aquellos que si no habían leído la Biblia, al menos en este año, sé que algunos lograron por primera vez leerla, algunos otros la volvieron a releer, y qué bueno, eso es muy, muy importante. Pues va a ser importante para nuestro tema, la importancia de discernir. Qué importante es discernir, y recuerden que ya en la enseñanza pasada, nuestro hermano hablaba acerca del rey David, ¿verdad? Y hablaba acerca de un momento, ¿verdad?, que aconteció en un discurso con una mujer de Tecoa, lo recuerdan, ¿verdad? Se estuvo analizando con detalle todo este tema, muy bien, ¿verdad? Algo muy importante que aprendimos ahí. Sin embargo, estaba implícito el discernimiento. ¿Y cómo estaba siendo el discernimiento de David? Al grado de que se comentaba y se compartía que David ahí malformó un discernimiento se perturbó, ¿verdad? Y bueno, hoy quisiera tomar de esto, conocer a través de la Escritura qué importante es discernir, que pudiéramos comprenderlo,
a través de muchos textos, a través de varios temas o situaciones que la misma Escritura nos va a ir presentando. Qué importante es discernir y qué importante disponernos a discernir siempre en nuestro caminar cristiano, en el querer conocer a Dios. Va a ser importante discernir. ¿Estamos de acuerdo? De ahí nace, hermano. Así que juntos vamos a estudiarlo. Y bueno, ahí en pantalla, si tienen el PowerPoint, la lámina, la importancia de discernir, y nuestro texto base va a ser Primera de Reyes 3:9. Es la petición que le hizo Salomón, ¿verdad?, a Dios. Es la oración que Salomón le expresa a Dios, ¿verdad? Cuando Dios le pregunta, ¿qué desea Salomón, no? Voy a leerlo, dice así, es un texto que usted puede mantenerlo en su Biblia, si gusta abierto, es un texto muy enriquecedor, vamos a tratar de estudiarlo en sus partes, pero bueno, dice así: da pues a tu siervo, contesta Salomón, es lo que le expresa a Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ya al final les señalaré cómo este texto contiene 3 partes importantes, 3 partes fundamentales. Sin embargo, va a ser nuestro texto base. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Verdad? Bien, pues vamos, primeramente me gustaría repasar lo que la vez pasada se dijo acerca de entender primeramente la palabra discernir. Voy a hacerle un repaso rápido, pero me gustaría que lo memorizáramos, lo retuviéramos, que de verdad lo comprendiéramos, porque va a ser clave, pues es la palabra del tema de hoy, ¿verdad? Así que en la siguiente imagen retomo lo que se había hablado la vez pasada. Ahí viene una definición muy sencilla, muy clara de lo que es discernir, ¿verdad? Y dice, es distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia entre ellas. Eso lo habíamos visto, pero lo recordamos, es muy importante. Entonces, este verbo de discernir significa distinguir una cosa de la otra. Es que tú sepas hacer diferencia de una cosa contra otra cosa, ¿verdad? Es que es la capacidad de decir esta cosa es diferente a esta, pero no solo se queda en decir es diferente, ahí dice, señalando la diferencia entre ellas, o sea, yéndose a una profundidad mayor de solamente decir, esta es diferente a esta, sí, pero ¿por qué? Ahí es donde se implica discernir. No solamente es diferenciar, sino es diferenciar y saber por qué, señalando cuál es la causa, señalando cuál es la razón por la cual es diferente. Eso es discernir, a eso vamos, eso es lo que quiere Dios en nuestra vida, en lo que vamos a ir estudiando. Así que en el ejemplo que está aquí en la lámina, de un lado podemos ver el color naranja y por el otro el morado, ¿verdad? El verbo distinguir llega hasta saber que naranja es diferente a morado, ¿sale? Eso es distinguir, eso es diferenciar, pero discernimiento dice, además de saber que naranja es diferente a morado, dice el por qué. Bueno, es que el naranja es diferente al morado, ¿por qué? Porque se compone de colores rojos combinados con amarillos. Y de igual manera, el morado es diferente al naranja porque se compone, o sea, de colores combinados de azul con rojo. Y ahí uno está aplicando análisis, ahí uno está yendo más profundo, ahí uno está en un proceso mental donde está indagando y se está yendo a la raíz
de las cosas, señalando el porqué de la diferencia. Eso es discernir y va a ser muy importante para que así estudiemos la Escritura, estudiemos la palabra de Dios, comprendamos cada uno de los pasajes, de las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él enseñó en parábolas? Pues enseñó en parábolas y saben, hoy nosotros podemos estudiar las palabras y las podemos discernir. ¿Por qué? Porque no solamente vemos que esta parábola es diferente a esta, sino entendemos por qué lo hizo diferente Dios, qué es lo que hace diferente el contenido de una parábola a otra, o qué es lo que hace diferente lo que señala esa parábola de un concepto a otro. Qué importante entonces es discernir. Voy a estar repitiendo muchas veces esto, ¿verdad? Pero bueno, miren, en la misma Escritura podemos tener una definición más profunda de lo que es discernir a través de unos textos que les voy a mostrar, porque en la parte espiritual lo que nos interesa es que cada uno de nosotros, de verdad, estando cerca de Dios, pidiendo a Dios, tengamos la capacidad de discernir en lo espiritual qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver ahí dos textos que les coloco. Ya les coloco primeramente el texto base. El texto base dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y ahí les coloco con un color, para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces ya desde aquí la Escritura nos está dando la definición de lo que es discernimiento, de lo que es discernir en lo espiritual, y es diferenciar lo bueno de lo malo. Y cuando estudiamos la Escritura y logramos detectar qué es lo bueno y qué es lo malo, nos preguntamos, es bueno por esto y es malo por aquello. Es bueno porque esto le agrada a Dios. Es malo porque esto no le agrada a Dios, porque esto me lleva a consecuencias así, de tal manera, de tal otra forma. Eso es discernir. También la misma Escritura nos deja ver en otro texto, en Ezequiel 44, 23, nos deja ver también a dónde va el discernimiento. Este discernimiento, ¿qué diferencia? ¿Qué es lo que Dios desea que también diferenciemos en nuestro caminar, en nuestra vida? Y dice así este texto. El profeta escribe y dice: y enseñarán a mi pueblo. De parte de Dios escribe el profeta, y es la voz de Dios misma diciendo: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entre lo santo, entre lo que es limpio, ¿verdad? Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea, fíjense nomás tan solo de leer estos textos, cómo vamos conociendo el corazón de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le está interesando del que nosotros tengamos la Escritura y de que nosotros tengamos su palabra? ¿Qué le está ya interesando a Dios desde aquí? Es que a Dios le interesa que seamos capaces de distinguir lo santo de lo profano lo sucio, lo profano lo inmundo, ¿verdad? Lo profano lo que es desagradable, ¿verdad? Lo que afecta, lo que ofende. Diferenciarlo de lo santo, de lo que Dios nos pide que hagamos, de lo que es bondadoso, de lo que es bueno. Fíjense cómo a Dios, y estos textos la verdad me bendijeron mucho al saber, es que Dios quiere entrenarnos para saber lo que es limpio y para saber lo que no es limpio, para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro caminar y nuestro andar en la vida. Y entonces, de acuerdo a las decisiones que tomemos, en el análisis que hagamos de la palabra de Dios, nos vaya bien o no nos vaya bien, porque hay consecuencias de todo. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Qué interesante
está, de verdad, textos como estos que a veces leemos y pasamos tal vez un poquito rápidos, pero si nos detenemos un poquito, comenzamos a observar la riqueza que hay en estas palabras, y más cuando Dios las dice, ¿verdad? Muy bien, en la siguiente lámina podemos entonces construir una definición completa de lo que es discernimiento desde el punto de vista escritural, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de nuestra alma, ¿verdad? Bien, y viene ahí, vamos a leerlo juntos, vamos a leerlo despacio, pero me interesa que usted lo vaya como asimilando, lo vaya usted enriqueciendo aún con sus propias palabras. Yo puse esta frase y dice así: discernir es la capacidad de distinguir lo real de lo aparente, la verdad del engaño, el bien del mal. ¿Sí? Es esa capacidad, ya lo hemos estado diciendo, simplemente es distinguir eso, lo limpio de lo no limpio. Pero dice ahí en la segunda frase, entendiendo las razones profundas de lo que sucede, entendiendo esas causas, entendiendo las razones de lo que llevan a eso, ¿verdad? Sí, es bueno diferenciar lo bueno y lo malo. Sí, es distinguir, diferenciar, pero discernir es que analicemos, nos esforcemos, le pidamos a Dios esas fuerzas para entender razones más profundas entre eso bueno y eso malo, ¿verdad? Razones profundas de lo que sucede, de lo que acontece en cada verdad que Dios nos muestra. Así que, hasta el momento, les puedo enlistar cuántas diferencias podemos ver en la Escritura, cuántas diferencias de un concepto y otro podemos ver. Y se los voy a mencionar y enlistar rápidamente para poder completar nuestra definición de discernimiento, de discernir, ¿verdad? Entonces, es esa diferencia entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, entre lo real y lo aparente, entre lo verdadero y entre lo mentiroso, ¿verdad? Si se dan cuenta, todos son palabras opuestas, ¿verdad? Pero es hacer esa diferencia entre lo que es y no es importante, ¿verdad? Y bueno, la Biblia nos enseña mucho en esto a través de Proverbios, lo que es importante y lo que no es. ¿Sabe usted que hay un libro que se los recomiendo? Por ahí usted lo puede conseguir en su librería local. Escoge tus batallas, ¿verdad? Ese libro a mí me ha gustado mucho porque habla de esto, de saber distinguir entre lo importante y lo no importante, ¿verdad? De hecho, por ahí hay un ejemplo que ponen cuando en un hospital llegan muchas personas y en ese hospital de alguna manera se llega a saturar porque llegan diferentes heridos, diferente gente enferma, diferente personas, y llega un momento en que los doctores tienen que decir, bueno, vamos a tratar primero a este tipo de heridos porque son los más urgentes, porque estos están derramando sangre y a lo mejor el otro nomás tiene tos. Sí, cierto, llegó primero el que tiene tos, pero llegó después el que está derramando sangre, pero ¿quién es más urgente? Pues el que está derramando sangre, ¿verdad? Tiene una herida grave. Entonces, ¿qué hacen los doctores? Discernir, diferenciar entre la gravedad de los pacientes y saber quién es el que está más delicado, cuál paciente no está tan delicado, ¿verdad? Y ahí hacen una diferencia entre lo delicado y lo no delicado, lo importante y no lo importante, ¿verdad? Bueno, también importante distinguir entre lo esencial y una mera opinión, ¿verdad? Hay cosas que son esenciales de atender, hay cosas que son principios muy importantes, principios esenciales,
Y hay otras que solamente son opiniones. Y todo esto en nuestra vida, en nuestro diario vivir, podemos irnos topando con este tipo de cosas. Pero hay que saberlas diferenciar y saber por qué algo es esencial o no es esencial, ¿verdad? ¿Cuántas veces algo solamente es una opinión? Y una opinión, bueno, no es una obligación que lo ejecutes, que lo cumplas. Es una opinión. Pero ¿cuánto algo llega a no ser una opinión y llega a ser esencial, ¿verdad? ¿Qué decisiones llegan a ser sustanciales en tu vida? Sustanciales en nuestra vida que van a impactar nuestro caminar contundentemente. Eso es lo que tenemos que discernir. Y nos tenemos que apoyar de la Escritura. La palabra de Dios es lo que nos va a llevar a ese entendimiento. Estarle estudiando. Ahora, aquí yo les puedo decir algo. Tratar de ayudar a una persona, a alguien, sin discernir, puede hacer más daño que bien. Si yo intento ayudar a una persona y yo no sé discernir o no tengo capacidad de discernimiento, o usted intenta ayudar a un familiar en un problema así, tal vez un problema que se hace grande, se hace complicado y que está causando afectaciones, pero no sabe discernir, ¿sabe? Le puede hacer más daño que bien si intenta ayudarlo. Por eso es importante que todos nos pongamos como meta para este año, todos de verdad agradezcamosle a Dios por la palabra que Él nos ha dado, porque la palabra que hemos estudiado durante todas estas sesiones ha sido para discernir, para que nosotros tengamos capacidad de discernir. Pongámonos como meta seguir creciendo, seguir madurando en el discernimiento para hacerle bien a nuestro prójimo. Claro, con ese objetivo. Muy bien. Ahora me gustaría comenzar a entrar al terreno del por qué es importante discernir. Y vamos a seguir viendo textos en la siguiente lámina. Podemos observar, coloco ahí nuevamente 2 textos. ¿Por qué es importante discernir? Y vamos a ir viendo todo lo que la palabra de Dios nos muestra. Observemos este texto en Hebreos capítulo 5, verso 14. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿verdad? Aquí la Biblia habla de madurez. Aquí la Biblia habla de que ese alimento sólido representa esos problemas difíciles. ¿Quiénes deben de atacar? ¿Quiénes deben de colaborar? ¿Quiénes son las personas requeridas para atacar un problema fuerte en la vida de una persona, en el caminar de una persona? ¿Quiénes son los que pueden realmente ayudar? Las personas que han alcanzado madurez. ¿Y cómo define aquí la madurez? Los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿Qué importa? Esto es importante. Entonces, ¿por qué es importante discernir? Para alcanzar madurez. Necesitamos ser personas que alcancemos madurez para enfrentar la vida, para seguir el camino de Dios. Necesitamos madurez para ser papás y mamás de verdad maduros, para instruir a los hijos, para que los hijos no salgan rebeldes, para que los hijos sepan el camino del bien y del mal, también sean instruidos en ello, para que los hijos también vayan comprendiendo, vayan acercándose a Dios, vayan comprendiendo el caminar en su vida, ¿verdad? Qué importante es discernir para alcanzar madurez. Necesitamos personas maduras que puedan atender casos difíciles, ¿verdad? Que tengan sentidos ejercitados.
Sí, a lo mejor, sí, sentidos de percepción, de tacto, de saber observar bien, ¿verdad? De saber escuchar bien, ¿verdad? De verdad, de saber manejar nuestros pensamientos, ¿verdad? De saber manejar nuestra mente, de saber tener ejercitado, saber manejar los pensamientos en nuestro corazón, de saber manejar las intenciones que hay en nuestro corazón. Qué importante, personas que estén dispuestas a aprender más sobre la palabra de Dios, sobre el discernimiento. ¿Para qué? Para que alcancen grados de madurez importantes y puedan ser personas que aconsejen, a personas que se acerquen, que uno tenga personas a quien acercarse para pedirles un buen consejo que nos pueda ayudar. Importante, que tú seas esa persona en tu familia, en tu hogar, ¿verdad? En tu trabajo, en tu lugar donde te desenvuelves, que se te acerquen a ti las personas y te digan, oye, ¿tú cómo le harías para hacer esto? Oye, ¿tú cómo le harías para este tema? ¿Y por qué se van a acercar a ti? Porque van a notar que eres una persona que ha sabido ejercitarte en el discernimiento. Y entonces poder ayudar a tantas personas que en su alma necesitan ayuda. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Qué importante es esto. Y bueno, nuestro texto base, el que leímos, también lo menciona, también lo deja ver. Dice, Primera de Reyes, da pues a tu siervo corazón entendido. Y ahí dice, ¿para qué? Para juzgar a tu pueblo. Ahí hay una importancia, ahí hay un porqué. Para juzgar a tu pueblo, para gobernar, para atender esas situaciones difíciles, para que usted sepa saber cómo atender un problema, cómo corregir un problema, cómo corregir en su hogar, en su casa, una situación. Para gobernar, para coordinar en su trabajo, para tener esas buenas ideas que Dios le dé, ¿verdad? Y que tengan que ver con ayudar a las personas, corregir un tema, mejorar una comunicación, todo eso. Eso es importante estarlo entrenando, pero va a ser a través del discernimiento y a través y la base sustentadora de la palabra de Dios. Qué importante, nunca deje de estudiar la palabra de Dios. Personas maduras que sepan distinguir cuidadosamente entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y bueno, esto también es importante. ¿Por qué? Porque se necesita el discernimiento respecto a personas, o sea, a problemas de personas, problemas personales, problemas del prójimo. Se requiere discernimiento respecto a doctrinas, respecto a impresiones, ¿verdad? Respecto a situaciones específicas en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y fíjense aquí, qué importante es que usted sepa que hoy en día continúan falsas doctrinas y siguen falsas doctrinas que de no tener discernimiento y diferenciar si una doctrina es falsa o verdadera, puede llevar a la perdición a nuestra alma, la puede llevar para allá. ¿Y de quién va a ser responsabilidad? ¿De usted? ¿De cada uno de nosotros? Es nuestra responsabilidad nuestra vida, es nuestra responsabilidad las decisiones que tomemos delante de Dios. Vean hasta dónde se está elevando la importancia del discernimiento, ¿verdad? Situaciones específicas, ¿verdad? Ya decía yo, el que un padre, una madre aprendan a instruir, a corregir a un niño, a un bebé, bueno, a un niño, a un adolescente, ¿verdad? Todos pasamos como padres, los que son padres aquí, todos hemos pasado por el momento de tenerlo que corregir ante un berrinche, ¿sí o no?
¿Sí o no nos ha pasado eso? Y díganme, si no, llega un momento en donde cuando usted sabe que para corregir un berrinche a través de algunos autores que he leído y cuando hubo mi momento, yo como padre, pues por lo menos 2 o 3 libros estudiados sobre cómo instruir a un hijo, cómo instruir el corazón de un hijo, cómo corregir ese berrinche, y yo aprendí que era necesario darle la vara. Pero ¿hasta cuántas veces hay que darle vara en las pompis a un niño? ¿Hasta cuántas? ¿3? ¿Solamente 3? ¿O 2? ¿Solamente 2? ¿Solamente 2 y ya? ¿Cuál es la norma? Como padres, ¿cuál es la norma que aprendimos para eso? Pues gracias al discernimiento te das cuenta que pueden ser 2, que pueden ser 4, que pueden ser el número necesario hasta que usted como padre ubique y discierna en qué momento cambia la actitud del niño ante esa rebeldía, en qué momento cambia, el niño se desprende de ese enojo, de ese rencor, de ese coraje. Hasta ese punto es cuando ya fue suficiente las varitas que se le tuvieron que dar en las pompis al niño. ¿Se dan cuenta qué importante es el discernimiento en la educación de un hijo? Importante. Bien, así podemos enfrentar doctrinas sobre la naturaleza de Cristo, que si fue hombre, que si fue Dios, que si solamente fue esto, etcétera, etcétera. La Biblia es clara y la Biblia nos marca que Cristo es Dios y Cristo también es hombre. Y doctrinas que también pueden estar atacando que si el Espíritu Santo es una energía, que si el Espíritu Santo solamente es una fuerza. No, el Espíritu Santo es Dios y es una persona. Entonces, cuando te vengan doctrinas, ¿cómo las vas a atacar? Doctrinas que salgan y las que vengan nuevas y las que ya conocemos. Y de los temas que ya conocemos, que si temas de la prosperidad, ¿por qué? ¿Hasta dónde los predicadores de la prosperidad se desviaron? ¿Hasta dónde llevaban nuestra alma al materialismo? ¿Hasta dónde? Discernimiento se requiere. Y estudiar la Biblia te va a dar discernimiento, la palabra de Dios, la cercanía con el Espíritu Santo. El leer material, el estudiar materiales, artículos de gente preparada, de gente que también es cristiana y ha hecho investigaciones. ¿Se dan dando cuenta de la importancia del discernimiento? ¿Sí? Bueno, sigamos estudiando juntos. Traigo otros textos también muy importantes. Observemos el siguiente. Les pongo el mismo texto en 2 versiones. En este caso, el de Hebreos 5:11. Es el mismo arriba y abajo, pero en 2 versiones. Vamos a leer la versión Reina Valera 60 y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Eso es muy importante. Ahí hay una importancia del discernimiento. ¿En qué nos va a ayudar el discernimiento? A no ser tardos para oír. Bueno, ¿qué significa ser tardos para oír? Bueno, por eso les puse la otra versión. Vamos a ver. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes. Entonces, ¿para qué nos va a servir el discernimiento o para qué nos va a ser importante el discernimiento? Para no ser torpes, ¿verdad? Para no ser tardos para oír, como diría una versión, y otra versión más explícita, para no ser torpes en nuestro caminar, en nuestra vida, mucho menos en lo espiritual, en nuestra alma. No ser torpes en nuestra alma, de las cosas que alimentamos nuestra alma o de ante qué cosas nos exponemos, no ser torpes. Importante discernir. Esto es un llamamiento al crecimiento espiritual, ¿verdad? La Biblia sabe que menciona que Pablo
dice que las ancianas, ¿verdad?, enseñen a las más jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué ese querer de Dios, esa necesidad de mostrar que se requiere enseñar a personas jóvenes? Las personas jóvenes necesitan ser enseñadas y Dios lo deja ver. Es un interés en el corazón de Dios. Pero ¿quiénes les van a enseñar? Las personas maduras. Maduras en el discernimiento. No maduras físicamente, maduras en el discernimiento. Maduras en saber distinguir lo bueno de lo malo para enseñar a los jóvenes, para enseñar a las jovencitas, porque ellas están emprendiendo un caminar que muchos de nosotros ya recorrimos. Es importante para que las jovencitas no entorpezcan sus caminos, los jóvenes, los muchachitos, ¿verdad? Déjenme comentarles rápidamente una anécdota. Yo cuando era joven, muy joven, yo caminaba del metro a mi casa y tenía que caminar varias cuadras cuando bajaba de la estación de metro que correspondía, y siempre tenía que pasar por unas calles donde era una avenida, de hecho, donde había una vinatería. Y siempre veía, me acuerdo que era una vinatería y recuerdo muy bien ese paso, porque cómo me molestaba que hubiera tantos carros estacionados que invadían la banqueta y no dejaban pasar ni caminar al transeúnte, entre ellos a mí. Era difícil, tenías que bajar la avenida e irte por la parte donde pasan los carros para poder esquivar, porque siempre había coches estacionados en esa vinatería. Por eso lo recuerdo. Pero voy a este ejemplo. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuántos clientes tiene una vinatería? ¿Qué tanto coche estacionado? Que me llamaba la atención. Oye, qué negocio tan próspero. O sea, ¿cómo estará prosperando ese patrón, ¿no? Ese dueño, ¿no? ¿Cómo estará prosperando? Pero también me preguntaba en el fondo, ¿y será agradable a Dios un negocio como esto? ¿Por qué no tener un negocio así? Si prospera mucho, vender la cerveza, el licor, el vino, ¿por qué no tenerlo? ¿Por qué no tenerlo? ¿Será bueno o será malo? Digo, yo me preguntaba de chavo, ¿no? ¿Usted qué contestaría hoy? ¿Tendría que tener fundamentos para contestarme por qué es bueno o por qué es malo? Claro, yo entendí que no era correcto ante los ojos de Dios. No era correcto. ¿Por qué? Porque ya conocía la palabra de Dios, sabía textos de que me mencionaban, oye, la borrachera es mala, oye, si una persona, uno de los pecados que hay ahí enlistados en Gálatas es la borrachera, ¿cómo voy a dar o vender vino para provocar la ira de Dios llevando a mi prójimo a la borrachera? Bueno, son textos que me dejaban comprender, llevarme a un discernimiento. Bueno, de esa manera es importante discernir, entrenarnos, madurar en esto para tener explicación de las cosas, para ser inteligentes, para aplicar sabiduría. Ya veremos ahorita un poco más de eso. ¿Va quedando claro? ¿Va quedando claro, mis hermanos? Que qué importante es para no quedar como esas personas, oye, ¿y cómo debo de hacer esto así o esto así de esta manera? ¿Qué conviene? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿O qué es lo que a Dios le podría desagradar? ¿Hacerlo así o hacerlo así? Y que diga alguien, no sé. No, ahí se da cuenta de la falta de discernimiento de algo. No caigamos en ese no sé. No sé. ¿Sale? Bien. Tengo otro ejemplo. Este está en Proverbios 26. Voy a leer este texto en el verso 24. Dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño.
Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Miren, pongo este ejemplo porque hay personas que son manipuladoras, que acá adentro traen mentira, y cuando se acercan a ti van a querer manipularte y van a querer mentirte, van a querer sacar un beneficio de ti a través de la mentira o de la manipulación. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios y conoces un texto como este que te dice, mira, la gente que odia, la gente que tiene adentro en su corazón un odio y quiere aprovecharse de ti, ¿ve? Va a usar palabras agradables, te va a lisonjear, te va a usar palabras bonitas, se va a acercar a ti con muchos modales, ¿verdad? Pero adentro, si es una persona que trae enojo o odio en su corazón, solamente lo van a usar para engañarte, ¿verdad? Y si tú conoces este texto, vas a saber que esas personas van a hablar amigablemente, van a fingir ser amables, van a llevarte, te van a cobijar para decir, ¿verdad que tú me ayudas? ¿Verdad que tú me puedes prestar este dinerito? ¿Verdad que esto? Pero por dentro traen algo, traen una mentira, son estafadores. Tú tienes que ser capaz de discernir eso. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios, como en este caso, conociendo este proverbio. Si tú lo conoces, entonces vas a detectar, este amigo me está lisonjeando, algo trae detrás, algo, y tal vez puedes escarbar y puedes decir a través de preguntas, a ver amigo, ¿qué realmente necesitas? A ver, y es cuando lo puedes descubrir. Oye, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante conocer estos textos en nuestro diario vivir para saber cómo se comportan las personas, cuál es la actitud de una persona cuando se acerca a ti, cuando te saluda. Si realmente le puedes ayudar o si no lo vas a ayudar porque en el fondo hay una mala intención. Bueno, es importante discernir. Bien, pasemos al siguiente texto, en la siguiente lámina. En el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 8, leámoslo, dice así. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Una conversación entre Jesús y Felipe, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y dice Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué le estaba faltando a Felipe? Discernimiento. Y Cristo se lo deja ver. Cristo le dice, de verdad en ese amor impresionante le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sabes que el discernimiento a través de este texto entonces nos lleva a entender algo. El discernimiento en la palabra de Cristo, en las palabras de nuestro Señor Jesús, nos va a llevar a conocer al Padre. El discernimiento nos va a llevar a entender el carácter de Dios. Nos va a llevar a entender cómo es Dios, en su manera de ser, en su forma de ser, a través de lo que Cristo nos ha enseñado, nos ha dejado en su palabra. ¿Ven qué importante? ¡Qué importancia del discernimiento! ¡Qué importante el que podamos conocer cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo realmente es Dios como Padre! ¡Qué importante el discernimiento! No es cualquier cosa. Para nuestra alma no es cualquier cosa hablar de discernimiento. Es algo muy importante, porque hasta estos niveles llega. Comprendamos, hoy en día, si hiciéramos una pregunta similar, pudiéramos plantear, cada uno de ustedes ya sabe, ¿está usted totalmente claro que si es cristiano o no es cristiano? ¿Ha entendido quién es Jesús? ¿Qué hizo Cristo? ¿Ha entendido por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué fue crucificado? ¿Por qué tenía Él que estar en una cruz? ¿Lo ha entendido? Hoy podríamos plantarnos preguntas similares para que
podamos apreciar y observar nuevamente qué importante es el discernimiento. Tan solo preguntarnos, ¿soy cristiano? Hoy, aquí, en este momento, usted puede decir, yo soy cristiano, con toda convicción, con toda certeza, puede decir, ¿soy cristiano? O podría dudar, no lo sé. ¿Y qué les acabo de comentar? Ese no lo sé. Suena que hace falta distinguir, que hace falta que usted comprenda esos elementos básicos de la palabra de Dios, para que usted pueda con firmeza contestar, sí lo soy o no lo soy, con claridad, tener claridad de las cosas y no confusión, y más en estos temas, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Dios está de mi lado o no está de mi lado? Discernimiento. ¿Vamos bien? Ahora, podríamos seguir haciendo preguntas acerca de la conversión de una persona. Decía un pastor, la conversión, el alma convertida a Cristo, es un tema muy importante. Pero este pastor también decía que es un tema hoy en día mal entendido. Ahora tú puedes ir a algunos lugares y dices, encuentras personas diciendo yo soy salva, yo soy salva por acá. Y bueno, ¿y por qué eres salva? ¿Por qué te has salvado? ¿Qué es eso del nuevo nacimiento? Es un tema importante saber que usted mismo sepa si está salvo o no está salvo. Y es un tema mal entendido porque a veces en diversos lugares donde usted puede encontrarse personas que se digan cristianas, a veces se va a dar cuenta que no están entendiendo bien qué es ser cristiano. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y por qué no se está entendiendo bien? Porque falta el discernimiento sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios. Y miren, si una persona no está clara de su salvación, corre el riesgo, como lo hemos estudiado y estudiamos mucho en el año, de que sea engañado, de que estés engañado y creas que Jesús te va a abrazar así en el cielo y te lleves la sorpresa de que no. Mira, es bien importante saber si una persona es verdaderamente convertida o no, porque de estar en un error se endurece el corazón, porque te va a llevar al pecado, te va a llevar al hundimiento, te va a llevar a que manipules la Escritura y les des tus propios significados, tu propia interpretación. Y eso es grave, y eso es por falta de discernimiento. Les dejo unas preguntas solo para reflexión, miren, acerca de la conversión. ¿Usted ha nacido de nuevo o no? Nacer de nuevo no es lo mismo que ser una persona agradable en una congregación. No es lo mismo. Se parecen. Una persona muy agradable en la congregación, muy entusiasta, muy animosa, muy servicial. Pero no quiere decir que haya nacido de nuevo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nacer de nuevo y no haber nacido de nuevo? Discernimiento. Está en la Escritura. Qué importante es. Qué importante es que usted llegue a esa diferencia. Y tiene que ver con Jesús. Tiene que ver quién es Cristo en tu vida. Tiene que ver con quién es Cristo en nuestra vida. Ser salvo no es lo mismo que ser sincero. Hay muchas personas que, de verdad, mis respetos, son bien sinceras en un trabajo, en su hogar, en un trato, en un conocerlas. Son bien sinceras. Hay personas bien sinceras, pero no quiere decir que estén salvas. Y se puede confundir. Ser discípulo de Cristo no es lo mismo que tomar una buena decisión.
Muchas personas toman buenas decisiones, moralmente hablando, toman decisiones que van a hacer esto por bien a este hijo, van a hacer esto por bien a este familiar, en ayuda a este enfermo. Toman buenas decisiones, pero no quiere decir que sean discípulos de Jesús. ¿Qué se requiere? Discernimiento. Tenemos que entender estos temas. Son muy importantes. Ser discípulo de Cristo es mucho más que tomar una buena decisión. Tiene que ver quién es Cristo en tu vida. ¿Cómo estás entendiendo a Jesús? ¿Cómo estás entendiendo al Salvador? Qué importante, qué importante. Ser santo no es lo mismo que ser una persona sanada. Ser santo no es lo mismo que una persona, alguien le ayudó a que desahogara algo en su alma que le turbaba. No es lo mismo. Una persona puede desahogar algo y puede su alma quedar con libertad, con paz, cuando se le ayuda a que entendiera que eso era una amargura, a que entendiera que eso era un enojo, que no debería de guardar ese resentimiento. Se puede ayudar y una persona puede sentir la paz de haberse desprendido de eso, pero no es lo mismo que ser santo. No queda una condición de santa. Qué importante distinguir, qué importante distinguir, diferenciar, pero con profundidad, con análisis, yendo a las razones, como veíamos en la definición, ¿lo recuerdan? Qué importante, qué importante. Bueno, por ahí les recomiendo ese libro que habla, su título es La conversión, lo escribe Michael Lawrence. Bien, pasemos a otro texto, sigamos avanzando para ya próximos a completar este estudio. ¿Por qué más es importante discernir? ¿Qué otro texto nos muestra la Escritura? Observemos. Lucas capítulo 12, versos 54 al 56. Leámoslo. Decía también a la multitud, estas son palabras de Jesús explicando, enseñando a la multitud. Observen qué les dice Jesús. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. O sea, ¿qué te está diciendo estas palabras? Mira, tú sabes diferenciar las nubes, ¿verdad? Tú hasta les ves el color, el tono, y dices, va a llover, viene del occidente, va a llover, y llueve. Bueno, eso es discernir, es aprender a conocer el clima, el ambiente. Y dice en el 55, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y hace calor, ¿verdad? Hará calor y hace calor. ¿Ah? Bien, padre, bien. Nos hemos capacitado como personas, como seres humanos, a distinguir la naturaleza y discernir los momentos en la naturaleza, ¿verdad? Pero observen el siguiente texto que dice Jesús, hipócritas. Hay una reprensión. Son palabras de Cristo, pero ¿por qué? Hipócritas. Fíjense a dónde nos quiere llevar Jesús. Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. Bien, sabes distinguir. Hemos aprendido de la naturaleza. Pero fíjense la pregunta que hace Cristo. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo no distinguir estos momentos que estamos viviendo? Bueno, ¿a qué se refiere todo ello? Miren, en el contexto de estas personas, en algunos otros versículos en la Biblia, Jesús deseaba que esta multitud, estas personas, los judíos, ¿verdad?, este pueblo de Israel, fueran avisados de los asuntos de su alma, fueran avisados, ¿verdad?, del cumplimiento de los tiempos,
fueran avisados de que, como ya sabemos, Jesús era el Mesías y que la gente iba a tener salvación solamente a través de Él. Jesús, Dios, quería que este pueblo entendiera esos tiempos en su momento, nosotros nuestros tiempos. Esos tiempos, Cristo quería que la gente tuviera discernimiento para que entendiera el cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Cristo deseaba que esa multitud, esas personas, los que le seguían, tuvieran ese discernimiento para madurar y que no fueran llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Les convenía a estas personas aprender a discernir el camino de Dios para prepararse convenientemente para entrar por Él. Eso es el anhelo de Jesús. Eso es el anhelo de Cristo. Y es un anhelo que hoy se nos refleja a través de la Escritura. ¿Qué quiere Dios? Que también entendamos nuestros tiempos. Sí, como hablamos hace rato, que entendamos nuestra condición espiritual. ¿Somos salvos o no? ¿Somos cristianos o no? Muchos ya estuvimos este año escuchando la Escritura y el año pasado también. Ya nos salvamos, ya entendimos el corazón de Jesús, ya lo entendimos, qué quiere para nuestra vida, qué quiere para mi tiempo en este momento, qué quiere para mí. ¿Qué quiere que yo entienda a Jesús, que discierna de este tiempo que estamos viviendo? Cuando vemos guerras, cuando vemos hay pleitos de naciones en naciones y que los escuchamos a través de los noticieros, cuando vemos que ese virus que se propagó, cuando vemos ideologías que convencen la mente de nuestros jóvenes y aún de adultos y hacen locuras, y ves locuras ahí en las imágenes de noticieros haciendo marchas de esto por aquello en cuestión morales, inmorales, todo eso, ¿verdad? Necesitamos discernir nosotros también nuestro tiempo. Dice un escritor, un teólogo, dice: la locura y la ruina del ser humano está en que no conoce su tiempo. Eso pasó en esa generación. No conocieron el tiempo de su visitación. La ruina del ser humano está en que no discierne los momentos que vive, lo que está aconteciendo en su tiempo. No hay discernimiento. Y por eso se va a la ruina las personas. Y por eso tenemos la palabra de Dios para aprender de ella, para aprender de Dios, para evitarnos una ruina. Miren, cuando de momento llego a buscar qué libros hay, qué novedades hay nuevas, qué títulos nuevos han salido en los libros, de momento me encuentro con libros con los siguientes títulos: cuando el abuso espiritual entra en la iglesia, ¿verdad? Otro libro: ¿cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor? Otro libro: enseñar como Jesús. ¿Qué te está indicando en estos tiempos? ¿Qué pasa? No te lleva, tan solo de leer el título de los libros, no te lleva a pensar ¿qué pasa en las iglesias en estos tiempos? ¿Se está entendiendo el camino cristiano? Sigue habiendo en esas congregaciones donde se ha malinterpretado la Escritura, donde ha faltado el discernimiento, donde no se sabe diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Qué es lo que pasa cuando tratan de interpretar la Biblia, cuando la abren, cuando supuestamente la estudian? Solo causar heridas a las personas, solo causar heridas emocionales a las personas, dándoles una mala interpretación de algo, llevándolos al legalismo, llevándoles al narcisismo, cuando eso no pide la Biblia de una persona. Y eso se convierte en heridas. Y cuando lees este tipo de títulos de libros, en las novedades dices,
¿Qué está pasando en mi tiempo? ¿Qué está pasando en las iglesias de nuestra comunidad, de nuestro país? ¿Qué está sucediendo? No se está entendiendo bien. ¿Qué significa una iglesia? ¿Qué significa una congregación? ¿Qué significa que Jesús sea el pastor? ¿Qué significa dar la palabra viva, exponerla, enseñarla a los jóvenes, a los grandes? ¿Qué pasa? Hay que discernir nuestros tiempos. Otro ejemplo, cuando también buscas algunos libros y te encuentras con perspectivas coránicas del Islam, ¿no? Y que la invasión del Islam, ¿qué pasa en nuestros tiempos? Y llegas y echas un ojito a los mapas, ¿no? Como nos mostraba el hermano, cómo se va extendiendo el Islam. ¿Qué está pasando? ¿Para dónde va esto? Sé ya discernir las doctrinas que me pueden ya llegar y ya infiltrarse del Islam hacia nosotros. Tenemos un fuerte fundamento en la Escritura, cada quien en lo particular, en lo personal, de la doctrina verdadera de Jesús, para distinguir de la que no es. Porque se infiltran, las ideologías se infiltran, los gnosticismos, esas filosofías, ideologías gnósticas se infiltran. Y tenemos que estar preparados para enfrentarlas con la verdad. Pero para conocer la verdad, ¿qué tengo que hacer? Estudiar la Escritura, discernir. Qué importante es esto, qué importante. O te puedes encontrar libros como Revolución en la Iglesia, cómo la inteligencia artificial está transformando la fe y nuestro futuro espiritual. Son nuestros tiempos y tenemos que aprender a discernirlos. Y así te encuentras varios libros ahora de la fe y la inteligencia artificial. La fe y ante la perspectiva de la inteligencia artificial. Y así. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Estamos entendiendo realmente para dónde va la inteligencia artificial? ¿En qué áreas nos puede ser útil? ¿En qué áreas no? Y me llamó la atención que en uno de los libros, en su referencia rápida que tienen, dice, si los pastores virtuales pueden complementar el cuidado espiritual, ¿podrán los pastores virtuales complementar el cuidado espiritual de una iglesia? O sea, fíjense lo que está pasando en nuestros tiempos. Pastores virtuales. O sea, la inteligencia artificial ya se va a vestir ahora de pastores virtuales. Y mira, no es mi propósito dar una enseñanza de inteligencia artificial, porque no era el propósito. Pero el propósito es llevarles a que de verdad meditemos y reflexionemos lo importante que es hoy en día estar bien preparados. Estar estudiando la Escritura a fondo, con análisis, con profundidad, diferenciando lo bueno de lo malo. Porque de aquí salen muchas preguntas. ¿Será bueno un pastor virtual? ¿Será bueno o no será bueno? ¿Qué textos tengo para enfrentar eso? Al rato, bueno, ustedes ya saben, y lo comentaba el hermano la vez pasada, también nos admiraba, ¿no? La inteligencia artificial ya te construye prédicas de 30 minutos. Yo ya me alargué 1 hora. La inteligencia artificial, tal vez todo lo que dije lo pude haber hecho en 20 minutos. ¿Es bueno o es malo? ¿Es conveniente o no es conveniente? ¿Será limpio o no será limpio? ¿Qué pasa? Hermanos, estimados, qué importante es discernir. Bien, vayamos por los últimos textos. Tengo otro. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Este es también bien importante, bien importante, y es la base de muchas cosas. Fíjense, vamos a leerlo en pantalla.
Porque vendrá tiempo, otra vez hablando de los tiempos en este tono, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué es entonces importante el discernimiento? Para conocer la sana doctrina. No toda doctrina es sana, no todo lo que escuchamos, no todo lo que nos dice la guía en esas conferencias ya que arma, es sano. Aguas. De hecho, miren, déjenme darles un poco lo que yo pienso, un poquito, nada más. Yo pienso que la IA está cautivando a un mundo, está siendo admirada por un mundo, porque la IA le pregunto esto y me contesta, y ahorita me contesta bien. Y si yo le pregunto algo de Jesús, me contesta y hasta me dice que es el Hijo de Dios. Y está bien, me contestó bien. Se va a acostumbrar este mundo, ese es mi pensamiento, eso es algo que yo estoy suponiendo. Y se va a acostumbrar el mundo, las sociedades, y eso va a crear un estado de confianza en la IA, que pregúntale a la IA, y pregúntale, y pasa el tiempo, y me contesta cosas bien, y buenas de Dios, y de esto y aquello, bien. Y se va acostumbrando uno, y se va acostumbrando uno, y se va acostumbrando uno a que contesta bien la IA. Pero cuando llegue el momento en que la IA haga un pequeño switch y entonces le empiece a advertir a esas generaciones jóvenes que no están siendo entrenadas, instruidas por los ancianos, por esas ancianas maduras en la palabra de Dios, en el discernimiento, la IA va a empezar a meter conceptos de Dios distintos a los que nos marca la Escritura. Va a empezar a darte definiciones de un Cristo diferente. Y entonces va a errar el camino de muchos que ya no agarran la Escritura, que ya no la toman para estudiar y toman en los contenidos de la IA para estudiar. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! La destrucción del alma de las personas por una falsa doctrina construida por la IA. ¡Qué peligroso! Por eso este tema, hermanos, por eso este tema, vayamos a la Escritura, a los fundamentos que Dios nos dejó. Qué importante es aprender la sana doctrina, la verdadera, la doctrina pura, la que viene de Jesús, la buena interpretación que Dios nos deja a través de los profetas, etcétera, etcétera. Y claro, tenemos que hacer frente a las doctrinas que nos vengan a hablar de Cristo, en contra de Él, del Espíritu Santo, de la Trinidad, comprender esa doctrina de la Trinidad, comprender y tener bien claro qué son las Escrituras, qué es la palabra de Dios, entender los temas de arrepentimiento, tenerlos bien claros, la fe en Jesús, la regeneración, la justificación, la santificación, la glorificación, temas que ya debemos de estar bien entendidos para que no nos confunda la IA, para que no nos confundan las doctrinas que vengan creadas ahora por la IA. Bien, miren, cerramos con este penúltimo texto, que es nuestro texto base, y vamos a volverlo a leer. Tengo otro texto más, pero primero el texto base para ya terminar. En la siguiente lámina dice, recordemos, con este texto empezamos, con este texto vamos a ir cerrando. Da pues a tu siervo, ahora fíjense qué frase estoy iluminando. La tercera frase,
corazón entendido, que vamos a estudiar en esta lámina rápidamente. Ya estudiamos en este texto, ¿verdad? En Primera de Reyes 3:9, esa petición que hace Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ya estudiamos que este texto nos deja ver la definición, lo bueno y lo malo. Empezamos por ahí, definiendo qué era discernir. Pero este texto también, como en su segunda parte, nos dice la importancia de discernir, el propósito de discernir. ¿Recuerdan? Juzgar al pueblo, ¿verdad? Gobernar, hablamos. Nos transmite que es importante discernir. Y ahora nos transmite: da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Qué se requiere para discernir? ¿Qué necesito para discernir? Un corazón entendido. Qué valioso texto, qué enriquecedor texto, ¿verdad? ¿Cuánta riqueza tiene? Tres cosas importantes aprendimos a través de este texto sobre el discernimiento. Y esta tercera es corazón entendido. ¿Qué significa un corazón entendido? Un corazón que oye, un corazón que sabe escuchar, un corazón que sabe escuchar la conciencia que Dios nos dejó para saber si algo es bueno o es malo. Por sentido común, saber si eso es incorrecto o eso no está bien o está bien. Corazón entendido, un corazón que oye las palabras de la Escritura. Básico, lo he estado comentando de vez en vez. Es fundamental la Escritura. Es fundamental la palabra de Dios. Si tú quitas la palabra de Dios, no obtienes un buen discernimiento. Y si no obtienes un buen discernimiento, no tienes sabiduría. Y al no tener sabiduría, uno se va a ser elemento de esos vientos de doctrina que te arrastran por un lado, te arrastran por el otro, y se pierde tu alma. Se pierde el alma. Bien, es fundamental. Siempre va un cristiano vivir de la mano de la palabra de Dios. Y también del Espíritu Santo. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Un corazón que oye, un corazón que le pide a Dios: dame discernimiento, dame sabiduría, Dios amado, porque la necesito en mi vida, porque mi alma la necesita. Se requiere eso. Requerimos pedirle a Dios la capacidad de evaluar pasajes de la Escritura, de entenderlos con precisión. ¿Qué me quiso decir este pasaje de la Escritura? Comprenderlos bien. Es el alimento para mi alma. La palabra de Dios es alimento para mi alma cuando la entiendo, cuando la comprendo bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este estudio? Entendamos bien qué es discernir. En la siguiente lámina coloco un pensamiento que nos puede llevar también a reflexionar. El creyente que sabe discernir, esa persona que sabe discernir, entenderá que cada pensamiento, palabra y acción debe ser autorizado por la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Eso es una de las cosas que si usted hoy se lleva, que si usted hoy comprendió, que si juntos logramos llegar a comprender lo importante del discernimiento, es que cada pensamiento de nosotros, cada palabra que expresamos, cada palabra que vertimos haciendo un juicio o dando una declaración o tomando una decisión, cada palabra y cada acción que hacemos debe ser evaluada, autorizada, sustentada por la palabra de Dios y la guianza y la bendición del Espíritu Santo. Qué importante, ¿verdad? Qué interesante. Y ahora sí, termino la última imagen. Es un texto
Y con esto me gustaría llevarlos a reflexionar sobre su corazón, sobre su alma, y también a través de un canto poder meditar este texto que viene aquí. Vamos a leerlo juntos, vamos a leerlo con detenimiento, porque esto es de lo más importante que me gustaría se llevara hoy en su corazón, se lo llevara hoy para su vida. Dice así, vamos a leerlo en pantalla juntos. Deuteronomio 30, 19 y verso 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Quién la puso? Dios. Dios lo está poniendo. Dios nos está dejando ver delante de nuestros ojos, ante nosotros, ha puesto Dios la vida y la muerte, la bendición y la maldición, lo bueno y lo malo, lo limpio y lo no limpio. La importancia de discernir lo importante, de tomar lo importante contra lo no importante. Todo lo que hemos visto. Y fíjense, esta es parte muy importante. ¿Cómo nos instruye Dios? Escoge, pues, amigo, hermano, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días. Y quiero darle énfasis en esta parte. ¿Qué nos pide Dios que escojamos? La vida. Escoge la vida. Ya estás aprendiendo a discernir. Ahora sé sabio y sé inteligente. Escoge la vida. Escoge el camino del bien. Vence con el bien el mal, diría la Escritura en otra parte. Escoge la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. Escoge a Jesús. Sigue a Cristo. Entrégale a Él tu vida. Que Él sea tu maestro. Que Él sea tu Padre. Que Él sea tu Salvador. La vida. Jesús mismo. Cristo mismo. Porque Él es la vida para ti, dice el texto, atendiendo a su voz, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. Cristo, el Hijo de Dios, es la vida para nosotros. Nos llama a una vida, a un caminar limpio, a una vida buena. Dice la Escritura en Tesalonicenses, pues no nos ha dado Dios, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no vidas impuras. Escojamos la vida, escojamos seguir a Jesús, escojamos que Cristo sea nuestro Salvador, sea el todo de nosotros. Que el Espíritu Santo, que es Dios, esté con nosotros. Él viva aquí. Tengamos vida nueva. Dice Dios, escoge la vida. Dios nos llama a ser santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, escribe Pedro en su carta. Sed santos, porque yo soy santo. Escojamos a Cristo. Escojamos el camino de la vida. Estimados, me gustaría terminar con una oración. Me gustaría terminar escuchando este canto y que reflexionáramos en esto. Ya entendimos qué importante es discernir. Ahora, apliquémoslo. Y la manera de aplicarlo
La parte más importante es que veas a Jesús, que veas a Cristo, que escojas por Él, que escojas seguirle a Él, que escojas darle y rendirle tu vida a Él completamente, porque Él es la vida. Solo Él puede darnos esa seguridad de salvación. Solo Cristo puede darnos esa libertad, esa paz a nuestra alma, esa verdadera conversión. Solo es a través de Jesús, solo es a través de esa vida. Escuchemos este canto, meditemos en él y evalúe en todo este año lo que aprendió, en todo este año que de verdad es un gusto haberle tenido aquí presente, pero más gusto si usted ha aprendido a diferenciar lo bueno de lo malo para escoger lo bueno. Reflexione cuánto Dios le ha enseñado y cuánto desea más que le enseñe Él y cuánto necesita cada uno de nosotros la vida. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Y hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Y hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo, libertad. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerán. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerán. Amén. Así es, Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por toda esta palabra, Señor, que nos has dado, que nos has transmitido en todo este año, Padre, que ya termina, Jesús. Padre, gracias porque no nos faltó, Padre, la palabra en nuestras manos, la palabra en nuestro corazón, Señor. Gracias por las escrituras que nos dejaste. Gracias porque las tenemos en nuestro idioma. Gracias porque las tenemos en distintas versiones. Gracias, Padre, porque nos las has explicado, Señor, porque nos las has hecho entender para discernir, Señor. Gracias, Señor, para poder tener un correcto discernimiento, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios amado. Hoy bendícenos, Señor. Hoy
sí bendícenos, Padre, sabiendo que tú deseas que tomemos el camino del bien. Tú deseas que elijamos por la vida, que elijamos por Jesús, quien realmente puede libertar nuestras almas, Señor. Padre, danos esa libertad. Danos, Señor, danos esa paz. Déjanos conocerte, Señor, más a través de tu palabra, a través de nuestro caminar, a través del discernimiento que tú permitas en nosotros. Danos la capacidad de discernir, Señor, para hacer el bien. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por este año que viene. Capacítanos aún más, Señor. Estamos muy necesitados de ti. Y este año que viene es un año a enfrentar. Pero en ti, Señor, en ti, no en nuestras fuerzas, sino en ti, Padre, en el conocimiento que viene de ti, el conocerte a ti, Jesús. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Padre. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz del Calvario. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Amén. A ti sea la gloria, Dios. A ti la gloria, Padre amado. A ti la gloria, Señor Jesús. A ti la gloria, bendito Espíritu Santo. Amén. Bien, estimados amigos, hermanos, todos, les agradezco mucho su atención y les invitamos a venir el próximo domingo